Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 22 de junio. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de Six Sigma. En esta ocasión, connotado a las aplicaciones al servicio. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Nuevamente agradezco su participación en este evento. Está con nosotros el profesor Joaquín Mendoza Alfaro, especialista en el tema, y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que participen con sus preguntas, formulando sugerencias, comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Joaquín, buenas tardes. Te cedo el micrófono y ya tienes el anfitrión. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco mucho, Emigdio. Un gusto, como siempre, estar aquí con mis amigos de toda la vida de Findes, en este webinar que es el de Six Sigma aplicaciones al servicio. Ahí está. Ok. El objetivo es presentarles una visión general de las metodologías Six Sigma, pero también de lo que es el Lean, que aplicadas a empresas y procesos de servicio han dado resultados espectaculares. Vamos a revisar entonces, en esta media hora aproximadamente, primero, qué es el servicio. Vamos a revisar lo que es la metodología del Six Sigma muy brevemente. Igualmente también vamos a hacerlo con lo que es la parte de Lean y la combinación de ambos, que es el Lean Six Sigma, aplicados a los servicios. Vamos a ver cómo se aplican a los servicios, cuáles son los fundamentos en los que se basa. Entonces, iniciando, definamos lo que es el servicio. Servicio son los actos, procesos y desempeños proporcionados o coproducidos por una entidad o persona para otra entidad o persona. Es muy importante que lo definamos bien porque muchas veces aquí empiezan algunas situaciones. Si no está bien definido entonces lo que entendemos por servicio, entonces podemos hacer cualquier cosa menos realmente llegar a lo que son las expectativas del cliente. Entonces, los servicios son actos. Eso implica desde algo muy sencillo, como un mesero que le pasa un cubierto o la sal al comensal. Desde luego son procesos e implica una serie de actividades interrelacionadas que transforman entradas en un producto, ya sea bien o servicio, pero también está la parte de los desempeños, y los desempeños en el servicio son muy importantes. Una cosa es pasar el tenedor y otro es pasarlo con una sonrisa y decirle, aquí tiene, y decir provecho. Eso ya es parte del desempeño. Entonces son actos, procesos y desempeños. Ahora, proporcionados o coproducidos. Proporcionados implica que lo va a hacer, en este caso, la persona que presta el servicio, pero también pueden ser coproducidos. Y coproducidos quiere decir que los clientes participan muchas veces en el servicio. Ahora, pueden ser proporcionados o coproducidos por una entidad o persona. Puede ser una organización o un individuo quien otorga, e igualmente para una entidad o persona. Dicho esto, cuando se habla de Six Sigma, cuando se habla de Lean, no los asocian al servicio. ¿Por qué? Porque pues toda la vida se les ha visto como metodologías aplicadas a la manufactura, a la fabricación. Entonces la pregunta aquí, lógicamente, ¿es posible implantar el Six Sigma? Entonces, eso es lo primero.
Y mi respuesta es definitivamente, primero, pues tenemos que quitarnos algunas ideas que no nos hacen percibir las oportunidades que tenemos. Y la primera es esta. Este es uno de los mitos más comunes que se tienen en general, entre todas las personas, que confunden servicio como igual a atención. Y esto definitivamente no es así. El servicio y la atención son diferentes. Servicio, ya lo definimos, son actos, procesos y desempeños producidos o coproducidos por una entidad o persona para otra entidad o persona. Pero la atención, ¿qué es entonces? La atención es la interacción con el cliente, en donde vamos a aplicar la empatía, la amabilidad, la cortesía en el trato al cliente, en la interacción. Entonces, si se acuerdan ustedes de la teoría de los conjuntos cuando estaban en la secundaria, la atención es un subconjunto del servicio, es parte del servicio, no es el servicio. Y esto es importante porque si no estamos claros en ello, pues entonces no vamos a poder aplicar ninguna de estas metodologías, porque solamente la atención, no. Otra cosa muy importante, otro de los malentendidos, cómo se confunde la atención con el servicio, se cree que no se puede medir. El servicio no se puede medir y no, el servicio se puede medir. Tenemos entonces indicadores de servicio. Y aquí les puse algunos. Tiempo de primera respuesta, tasa de resolución de primera llamada, tiempo promedio de manejo, tiempo promedio de resolución, y algunos indicadores adversos como número de solicitudes para cambio de médico, número de pacientes no preparados médicamente, número de recetas no surtidas, etc. Entonces, los servicios se pueden medir. Tenemos indicadores con datos duros. Ojo, en el servicio tenemos indicadores con datos duros a partir de los procesos y tenemos indicadores subjetivos como puede ser la satisfacción del cliente. Entonces, los servicios se pueden medir. Y por supuesto, se pueden medir, ¿por qué? Porque los servicios también incluyen procesos. Los servicios también son procesos. Entonces, como son procesos, pues yo puedo tener indicadores y puedo, por supuesto, mejorar mis procesos. Aquí les puse un ejemplo de lo que es el esquema de servicio de una estancia en un hotel por una noche. Eso que le llaman también el Service Blueprint, en donde aquí tenemos en 5 diferentes niveles lo que ocurre en un servicio. En este caso, estancia en un hotel por una noche. En la parte de la evidencia física tenemos todo lo que ocurre, todo lo que ve, todo lo que percibe, todos los elementos tangibles del servicio. Muy importante, los servicios son intangibles, por su naturaleza son intangibles. No nos podemos quedar con ellos, no implican posesión los servicios. Si yo voy a la peluquería, pues me quedo con el corte de pelo, pero no me quedo con el nuevo corte de pelo que tenga, pero no me quedo con el servicio que me dieron. Entonces, tenemos la evidencia física, los tangibles. Tenemos, por supuesto, también todo lo que hace, todo lo que son los pasos del cliente. Llega al hotel, entrega maleta, registra, va a la habitación, recibe el equipaje y llave, etc. Y vemos cómo interviene el personal de contacto en escena y tras bambalinas, e incluyendo también lo que son los procesos de apoyo.
Por ejemplo, el proceso de preparar el cuarto del cliente. Entonces, hay muchos elementos, tenemos muchos procesos entonces, y por lo tanto, esto hace que el servicio sí sea, a partir de esos procesos, algo en el que se pueden aplicar este tipo de metodologías. Y entremos en ellas. Brevemente, entonces, aquí tenemos qué es el Six Sigma. No voy a abundar mucho en sí en la metodología por sí misma. Les voy a dejar a quienes amablemente nos están viendo. Déjenme ponerles en el chat para que vean uno de nuestros webinarios que tuve el gusto de impartir sobre qué es la metodología Six Sigma, para que profundicen si gustan en él. Aquí solamente vamos a ver algunos elementos. Entonces, el Six Sigma es la metodología de negocios rigurosa, sistemática, basada en la estadística, enfocada en el cliente, que permite que las compañías mejoren significativamente el nivel de utilidades, diseñando y monitoreando las actividades diarias de negocio de tal forma que puedan minimizar pérdidas y recursos, aumentando así la satisfacción del cliente. Entonces, el Six Sigma se enfoca en reducir la variabilidad de los procesos. La variabilidad implica que va a haber errores. Entonces, los errores, cuando ocurren en un proceso, pues no son bienvenidos. Generan esa variabilidad. Se dice que la variabilidad es el enemigo de los procesos. Entonces, se tiene que poner un proceso bajo control. Por supuesto, los errores deben de ser siempre excepciones y nunca la regla. Six Sigma, que es una medida estadística, implica que van a existir 6 defectos por cada millón de oportunidades. 6 defectos. Entonces, es un número increíble. Entonces, la metodología adoptó el nombre de este elemento estadístico como metodología. Entonces, el Six Sigma implica que si lo aplicamos correctamente, nos va a guiar paso a paso a mejorar aquellos procesos que tienen más costos de no calidad, o sea, donde hay problemas, donde hay esa variabilidad. Por lo tanto, transforma o convierte la variación en una medida de éxito del servicio que las organizaciones, por supuesto, brindan al mercado. Se fundamenta, desde luego, con toda la calidad, en la toma de decisiones con base en hechos y datos, o sea, trabajar con certeza. Y se sigue, desde luego, lo que se llama la metodología DMAIC, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Este ciclo DMAIC, la I es de improve en inglés, por eso es mejorar. Ahora, como tal, entonces, hay algunas ideas fundamentales muy importantes que vale la pena tener en consideración de entrada. Entonces, el Six Sigma implica el apoyo del director ejecutivo. Como la mayoría de las iniciativas en calidad, empiezan desde la parte de arriba con el compromiso de los altos ejecutivos. Entonces, deben otorgar al programa. Igualmente, desde luego, va a haber una asignación de recursos en donde estos directivos van a hacer todo lo necesario para que la compañía asigne el tiempo y los recursos que se requieran.
Entonces, los mejores resultados se empiezan, por lo tanto, a acumular cuando las empresas, y fíjense, este es un dato muy importante, cuando las empresas asignan el 1% de sus mejores empleados a defender este sistema de Six Sigma de tiempo completo. El 1% de sus empleados. Y viene ahí toda la estructura que se maneja para la aplicación de Six Sigma. Es cuando intervienen los que se llaman los black belts, los cintas negras, el master black belt, los yellow belts, y también se supone que va a haber otro 3% que generalmente se capacitan como cintas verdes. Personas a lo mejor con una menor preparación, pero que están capacitados para manejar parte del sistema. Un elemento muy importante es que le dan una alta prioridad a la capacitación. Entonces se busca, idealmente, que todo el mundo, incluyendo los ejecutivos y gerentes, reciban capacitación Six Sigma. Y por supuesto, está la eliminación, ya dijimos, de la variación. Si no se puede eliminar, cuando menos la vamos a disminuir hasta donde se pueda. Entonces se van a determinar los elementos críticos para la calidad, con base en ello, definidos por supuesto por los clientes, y hacia ellos va a ser el enfoque. Entonces, la eliminación de la variabilidad. El Lean, por otra parte, es un método innovador que busca optimizar los procesos de gestión y los productivos de la empresa, que la pongan en práctica, con un enfoque muy interesante. Se busca eliminar el desperdicio. Entonces, se utilizan menos recursos. Si eliminamos el desperdicio, vamos a utilizar menos recursos, por lo que cualquier proceso se convierte en uno más eficiente. Por lo tanto, su máxima contribución está en reducir costos, tiempo y esfuerzo. Entonces, Lean, en inglés quiere decir esbelto, delgado. Y eso es lo que se busca en los procesos. Procesos, entonces, que nada sobre en ellos. ¿Qué es esto de sobre sí? Pues en japonés le llaman la muda, es el desperdicio. Entonces se identifican los 8 desperdicios que no aportan valor al cliente. Entonces es la muda. Entonces, transporte, inventario, movimiento, espera, sobre procesos, sobre producción, defectos y mal uso de las competencias son estos 8 los desperdicios. Entonces, el objetivo es eliminarlos si se puede y si no, reducirlos al máximo. Igualmente, se hace un examen muy riguroso de los procesos para detectar si tienen desperdicio y, pues, desde luego, eliminarlo. También se busca identificar las sobrecargas que ralentizan el proceso de producción. Entonces, la meta, básicamente, se busca acelerar procesos al reducir de toda forma lo que es el desperdicio. En lo que es la parte del beneficio, implica que se revelarán oportunidades hasta ahora ocultas para acelerar la producción, eliminando precisamente todos los focos de ese desperdicio. Los tiempos de entrega son el resultado de dividir el monto total del trabajo en curso entre la tasa promedio de lo que es la terminación de tareas. Es lo que se le llama el WIP. El WIP no es otra cosa que el Work in Progress como Work in Process, que en ambos casos se refiere a un pedido, por ejemplo, que no ha sido entregado al cliente. Puede ser algún artículo que ha comenzado a fabricarse, pero que aún no ha sido entregado, o a un servicio que todavía se está tramitando. Entonces, los tiempos de entrega se van a disminuir. Va a haber una eficacia en lo que es el ciclo del proceso,
Entonces el tiempo de ciclo, que es la duración del proceso, se va a hacer más corta. Va a haber una reducción igualmente de lo que es el trabajo en curso, porque se va a eliminar todos los reprocesos, todos los retrabajos y todas las actividades que no agregan valor. Esto hace que los procesos, desde luego, sean mucho más ágiles y, desde luego, entonces, se empieza a visibilizar el trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a combinar el Lean y el Six Sigma? Entonces, este Lean Six Sigma, a partir del DMAIC, por supuesto, lo que hace es trabajar sobre los procesos para mejorarlos. El Lean, por una parte, reduce el desperdicio, como ya mencionamos, y agiliza el proceso. El Six Sigma reduce los defectos, acaba con la variabilidad, al solucionar efectivamente los problemas. Entonces, juntos, el Lean acelera el Six Sigma. Se solucionan los problemas y se mejoran los procesos más rápida y más eficientemente. Entonces tenemos más velocidad y mayor calidad. Por lo tanto, el Lean Six Sigma se usa para acelerar procesos. El Six Sigma está diseñado para mejorar la calidad. Los dos funcionan desde luego en armonía, van de la mano porque velocidad y calidad muchas veces están vinculados. Al simplificar, por supuesto, los procesos organizacionales con el Lean Six Sigma, se benefician tanto los tiempos de respuesta como la calidad. Aquí déjenme ahondar tantito en esto. Se busca sobre todo disminuir los tiempos de respuesta. Si disminuimos los tiempos de respuesta, los costos van a disminuir. ¿Por qué? Porque los tiempos de ciclo, al ser más cortos, hacen que el costo del proceso sea menor. Y al disminuir el tiempo de ciclo, por supuesto, los clientes van a estar más satisfechos. ¿Por qué? Porque van a tener lo que quieren más rápido. Entonces, una triple ganancia. Entonces, Lean Six Sigma tiene una razón de ser: llegar a la excelencia en poco tiempo, acelerar la velocidad de los proyectos de mejora y atacar los costos de la complejidad. ¿Cómo aplicamos el Six Sigma en el servicio? El Lean Six Sigma en el servicio. Bueno, vamos a revisar estos puntos, estos 6 puntos. Tenemos lo que se llama la demanda de valor y la demanda de falla. Muy importante. La demanda de valor es la demanda del servicio por parte de los clientes. Y esto implica que el cliente pide lo que quiere, lo que necesita y lo que espera. Vale mucho la pena recalcarlo porque es a partir de aquí que el cliente va a juzgar la calidad. En la calidad del servicio se define, a partir del cumplimiento de las expectativas del cliente. Se dice entonces que cuando el cliente, estas son sus expectativas, percibe que hay una brecha entre lo que espera y lo que percibe, hay mala calidad. ¿Por qué? Porque no se cubrieron sus expectativas. Cuando se empatan las expectativas con lo que percibe el cliente juzgará eso como de calidad. Le dieron lo que esperaba. Y desde luego, cuando el cliente percibe que obtuvo más de lo que esperaba, y decimos que hay un excelente servicio. Entonces, la demanda de valor es esa demanda de servicio. Por otra parte, tenemos la demanda de falla. Y es la demanda causada por no hacer algo bien para el cliente. Y esto implica todas las quejas. Entonces, las quejas son, por lo tanto, esa demanda
de falla. Entonces, parte de esto. El otro elemento es la voz del cliente. Como dice aquí el muy reconocido Tom Peters, escuchar a los clientes tiene que ser una tarea de todos. Con la mayoría de los competidores moviéndose rápidamente, la carrera la ganarán aquellos que escuchen y respondan más intensamente. Entonces, si yo no sé qué quiere el cliente, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, con quién lo quiere, en dónde lo quiere y para qué y por qué lo quiere, no voy a poder satisfacerlo. Entonces, muy importante estar en contacto con el cliente. ¿Para qué? Para conocer todos estos elementos. Entonces, se le llama la voz del cliente a conocer, saber, identificar todo lo que el cliente requiere. ¿Cuáles son sus expectativas? Si tenemos bien instaurado todos los elementos para capturar la voz del cliente, entonces el cliente podrá ayudar a trazar estrategias en nuestro negocio, porque estaremos bien enfocados hacia lo que va a ser verdaderamente útil. Nos permitirá igualmente evaluar el diseño de nuestro producto o servicio, que vamos a saber si lo hicimos bien o mal. Nos permitirá encontrar soluciones y mejorar nuestros procesos en función de lo que demanda el cliente y, desde luego, alinear el enfoque de la compañía con las necesidades de los clientes. Y le vamos entonces a dar lo que quiere, y eso vamos a lograr clientes rentables porque le vamos a dar lo que quiere, van a regresar más seguido, nos va a ir mejor, vamos a tener más negocios con ellos. Como les puse aquí, reúna y difunda la voz del cliente. Si la empresa no escucha la voz del cliente, casi todo lo demás por lo que esté luchando será inútil. Entonces, tenemos que enfocarnos en el cliente. ¿Cuál es el problema más grave con la voz del cliente? Capturar la voz del cliente y no hacer nada. Desafortunadamente, el 75% de las empresas que tienen forma de capturar la voz del cliente y lo hacen, terminan no haciendo gran cosa. ¿Por qué? Porque no le prestan toda la atención necesaria y suficiente al elemento fundamental, al personaje más importante de su organización, el cliente. Entonces, es una forma de demostrar qué tan orientados realmente estamos al cliente cuando ponemos en marcha la voz del cliente. Otro elemento son los desperdicios del servicio. Recordarán que habíamos definido todos los elementos de desperdicio, pero pues de alguna forma son desperdicios desde el punto de vista industrial. Entonces, estos dos autores definieron los desperdicios a partir del servicio. Entonces, el número 1 es retraso por parte de los clientes. Cuando el cliente no le llega el producto, por ejemplo, cuando él lo necesitaba. Desde luego, la duplicación en el sentido de que dos personas hacen lo mismo para un cliente y uno de los dos servicios evidentemente sobra. Movimientos innecesarios, cuando andamos dando vueltas de más para dar un servicio. Comunicación poco clara, todos los errores de comunicación que se presentan en interacción con el cliente, cuando no se dan las instrucciones correctas al cliente, inventario incorrecto, cuando no tenemos lo que prometimos o lo que el cliente nos demanda por no tener el inventario adecuado. Oportunidades perdidas para retener o ganar clientes se refiere a la interacción de servicio, a la atención. Entonces son elementos en donde se le da mala atención, donde viene la grosería,
donde se ignora al cliente, donde se le dan malas respuestas, donde se dice no sé, oportunidades perdidas para retener o ganar clientes. Y desde luego, errores en la transacción del servicio. Cuando se entregan mal las cosas, cuando se entregan de manera errónea, ahí tenemos esos errores en la transacción. Entonces, es una manera de empezar a definir los desperdicios en el servicio. También tenemos las 5 leyes Lean y Six Sigma. Son este autor, George, él describe 5 leyes que expresan cómo se unen el Lean y Six Sigma para mejorar la calidad de las operaciones de servicio. Y la primera ley es la ley del mercado. Los clientes definen la calidad. Por lo tanto, la mayor prioridad deben ser los elementos críticos para la calidad o ley cero, pues todo lo demás depende de ella. Entonces, el cliente es el que define la calidad. Yo puedo chillar, gritar y patalear que tengo calidad, pero si no lo ve así el cliente, pues no es así. Maneja también lo que es la ley de la flexibilidad. La velocidad de un proceso es un factor de su flexibilidad. Los procesos lentos seguramente son procesos muy rígidos, no tienen opciones. La ley del enfoque es una aplicación de lo que es el principio de Pareto. Aproximadamente el 80% de los atrasos en un proceso resulta de problemas que incluyen el 20% de sus actividades. Entonces, nos vamos a centrar en ese 20% para saber qué es lo que está generando ese 80% de retrasos. Está la ley de la velocidad. Dice que la velocidad en todo proceso es inversamente proporcional al trabajo en curso. Entonces, si el WIP, el Working in Process, es bajo, la velocidad entonces debe de ser buena. Y tenemos la ley de la complejidad y el costo. La complejidad es el mayor obstáculo. Dice, a la larga cuesta más tiempo y dinero que el working process, la velocidad o los defectos de la calidad. Entonces, un elemento muy importante es librarse de la complejidad en los servicios. Otros autores como Bowen y Esper manejan estos 4 principios que, si ven, son bastante, tienen que ver bastante con las 5 leyes. Primero, todo el trabajo deberá ser muy específico en cuanto a contenido, secuencia, tiempo y resultado. Esto implica que si no entendemos correctamente lo que el cliente espera y necesita, y demanda, por supuesto, no vamos a poder satisfacerlo correctamente. Entonces, necesitamos entender lo que el cliente quiere. Número 2, cada interacción con el cliente proveedor debe de ser directa. Y debe haber una forma inequívoca de sí o no para enviar solicitudes o recibir respuestas. Esto elimina, por ejemplo, ¿se acuerdan del famoso servicio de ventanillas? Vaya a la ventanilla 4, luego vaya a la ventanilla 3 que le pongan un sello, luego pasa a la ventanilla 3 y luego regresa aquí. Entonces, cada interacción con el cliente debe ser directa, debe ser sencilla y además, muy importante, no debe estar sujeta a interpretaciones. Una forma inequívoca de sí o no. Tercer principio, el camino para cada producto y servicio debe de ser simple y directo, lo que hablábamos de la complejidad. Vamos a hablar ahorita un poquito más de ella. 4, cualquier mejora debe hacerse sistemáticamente bajo la guía de un maestro en el nivel más bajo posible de la organización. Entonces, con la estructura del Six Sigma, el Master Black Belt o el Black Belt deben de asesorar a las personas en el nivel más bajo de la organización, nivel operativo, para que ellos aprendan a resolver los problemas, pero deben asesorarlos. Y la complejidad que estábamos ya comentando. Entonces, la complejidad es
como puse aquí, insidiosamente costosa. Si nuestros ciclos de producción y de servicio son muy largos y los costos son demasiado altos, es probable que una parte de su proceso esté envuelto en complejidades. Entonces, lo complejo es lo opuesto a lo simple. En unos ejemplos de la complejidad. La complejidad es inconveniente para el cliente. ¿Por qué es inconveniente para el cliente? Es tan complejo que me hace dar vueltas. No le entiendo. Tengo que preguntar. Implica mayor esfuerzo. Le debo de dedicar más tiempo a hacer, por ejemplo, con los sistemas que no son amigables, para entender, etcétera. Entonces, esto implica, muy importante, costos emocionales. Y es lo que más le choca a los clientes. Procesos de venta rígidos con un excesivo orden y control. Dicho de otra manera, se vuelven muy burocráticos por exceso de orden y control. Y desde luego, impacto en la gerencia. ¿Cómo que impacto en la gerencia? Sí. Si tenemos procesos complejos, seguramente va a haber más errores porque tienen muchas excepciones y porque hay que preguntarle al jefe. Entonces el jefe anda como loco, dando una vuelta por aquí, dando una vuelta por acá, y se ocupa más entonces de cosas que no agregan valor, que le quitan el tiempo y que no le permiten entonces asegurar realmente la calidad. Entonces, para la mayoría de las compañías, la reducción de la complejidad lleva, por lo tanto, a una rentabilidad renovada. Entonces, tener procesos ágiles, sencillos, entendibles, amigables, elimina la complejidad. Y eso necesariamente se redunda, desde luego, en una rentabilidad mucho mejor. ¿Qué podemos hacer para trabajar con la complejidad? Bueno, la estandarización. Estandarización para agilizar tareas. En el servicio esto es muy importante. El servicio tiene 3 grandes retos a nivel de estandarización. Me deben de tratar igual de bien en el tiempo. Esto es, me deben de tratar igual de bien a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde. O me deben de tratar igual de bien los lunes a las 8 que los viernes a las 6. Me deben de tratar igual de bien entre personas. Me debe de tratar muy bien la señorita Lucy y igualmente me debe de tratar muy bien el señor Manuel. Entonces, cualquiera de los dos me debe de tratar igual de bien. Pero me deben igual de ofrecer el mismo servicio en la sucursal A, que está en Mérida, que en la sucursal X, que está en Tijuana. Entonces, entre lugares, entre tiempo y entre personas, el servicio debe de ser homogéneo. Entonces, la estandarización es fundamental. Por otra parte, para reducir la complejidad también es importante eliminar cualquier aspecto de negocio que no sea rentable. Si no es rentable y no lo estamos haciendo bien, no nos sale bien, entonces vamos a buscar cómo podemos eliminarlo. Ahora, ¿cómo implantar el Lean Six Sigma en los servicios? Bueno, 4 elementos. Para empezar, tenemos que hacer una evaluación. ¿Dónde estamos parados? Para saber dónde vamos a partir y qué tenemos que mejorar. Entonces vamos a asignar al paladín ejecutivo, al Master Black Belt, que será quien integrará el Lean Six Sigma a la unidad de servicio,
Vamos a obtener entonces un diagnóstico, una imagen base que mida el punto de partida como marco de referencia para mejoras futuras. Desde luego, nos vamos a reunir a los altos ejecutivos para obtener retroalimentación sobre actividades previas y la necesidad de cambio. Vamos a involucrar a la organización. Y es muy importante porque, si ven, se manejan muchos elementos de administración del cambio. Entonces, los gerentes y empleados deben estar convencidos de la iniciativa de cambio. Entonces, tenemos que sumarlos, tenemos que integrarlos, tenemos que explicarles por qué y para qué vamos a hacer todo esto. Entonces, vamos a ayudarlos a que comprendan el cambio y vamos a movilizarlos. Vamos a integrar el Lean Six Sigma en la cultura operativa de la organización. Debe ser parte de nuestras actividades todos los días. Nos vamos a encargar al equipo ejecutivo que supervise la implementación, dedique recursos, establezca una cadena de administración para su adopción, maneje programas de capacitación, preferentemente que sean los mismos ejecutivos quienes los impartan o participen cuando menos en algunas sesiones, para que vean el grado de involucramiento de los otros, seleccionen las medidas que van a usar para medir el éxito y determinen su primera oleada de proyectos. Entonces, ejecutivos visibles que guíen la movilización. Y la parte del control. En la implementación, entonces, del Lean Six Sigma, tenemos que evitar no compartir las mejores prácticas con otros miembros del equipo de la organización, evitar no medir adecuadamente y hacer los ajustes necesarios, evitar perder de vista los proyectos prioritarios y no enfocarse en las actividades, evitar tener planeados demasiados proyectos, evitar no ver la importancia de aquellos que son directamente responsables de la implementación, evitar titubear en el enfoque. Si ya estamos en esto y no debemos de cambiar. Y por supuesto, evitar igualmente que los empleados vuelvan a sus viejas costumbres. Y por último, pretextos para no aplicar el Lean Six Sigma a los servicios. Hay muchos, pero puse solamente 3. Primero, creer que solamente aplica a las empresas manufactureras. Ya vimos que no es cierto. Puede aplicar a cualquier proceso de servicio. Otro es que nosotros no tenemos esos datos, nosotros manejamos datos duros. No es cierto, sí tenemos datos, y tenemos datos duros. Hay muchas bases de datos en las organizaciones que con ellas podemos empezar a manejar. Y desde luego, otro de los pretextos es que propicia lugares de trabajo demasiado clínicos o impersonales. No, es un enfoque muy sistemático, muy preciso, muy riguroso. Y esto tiene que ver más con la parte de la cultura. Entonces, resumiendo, Lean Six Sigma brinda a las organizaciones un enfoque disciplinado para mejorar la eficiencia del servicio. Esto es ahorrar tiempo y costos, esfuerzo, pero también su eficacia, lo que redunda, desde luego, en clientes más satisfechos. Pues no sé si tengan alguna pregunta las personas que amablemente nos están siguiendo aquí. Joaquín, muchas gracias. Pues bien, ya has abierto el espacio para las preguntas y respuestas, atención de comentarios, atención de sugerencias. Mientras quienes participan en este evento nos las formulan, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 29 de junio, reitero, a las 18 horas, abordaremos el tema descripción de puestos. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. Alguien que quiera participar puede hacerlo por cualquiera de las dos formas, ya sea por el chat o bien abriendo su micrófono.
Gabriel, buenas tardes. Nos dice, Claro que sí. para la parte de servicios también se utiliza la estadística y sistemas como el Minitab. Sí, desde luego. Entonces, se va a usar los mismos métodos. Tenemos indicadores, entonces, todas las herramientas se aplican, se pueden aplicar dependiendo definitivamente de los indicadores, pero tenemos indicadores duros en los servicios, así es que no sería ningún problema. Gracias, gracias, Gabriel. Gracias, Joaquín. Al Bien, ya contrario, estamos sobre tiempo, Joaquín. Son las perfecto. 18:45, día 22 de junio. Damos por terminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes.